En mi voz, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, mi compañera Roselene Trujillo y un servidor, daremos el posicionamiento pertinente sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Antes de entrar en detalle, voy a compartir una reflexión que nos ponga en contexto. Este Poder Legislativo tendrá la sartén por el mango solamente 3 veces. Hoy hicimos el primero de 3 cheques que nos corresponden. A partir de hoy, no esperen, compañeros, que los funcionarios nos reciban en sus oficinas con real entusiasmo. Al menos hasta el próximo fin de año que nos manden el paquete económico para que les hagamos el segundo cheque. Aún así, nosotros debemos cuidar y velar por Sonora, y una buena forma de hacerlo es cuidando a su gobierno. Y es que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Es la primera mitad de un sexenio donde se imprime todo el brío, todo el vigor. La segunda mitad es mantenimiento y consolidación del plan de gobierno, cuando lo hay, malamente en modalidad electoral. Algunos funcionarios, ya saben, empiezan con la mente en las próximas pizcas. El presupuesto federal y estatal están concatenados. Esto es así porque somos parte de una federación con su consabido pacto de 1977. Con el botón de muestra de los primeros 3 años del gobierno federal, no hay ninguna razón, no tenemos ninguna razón para pensar, para creer que los siguientes 3 años serán mejores, ni para México, ni en su trato con Sonora. Actualmente nos regresan 35 en lugar de 90 centavos por cada peso que aporta Sonora a la Federación. Aquí cabe preguntarnos, ¿por qué el gobierno se presume republicano? ¿Qué significa para ellos ser republicano? No se es republicano cuando el dinero de todo un país se concentra en 3 obras, en un Tren Maya, un aeropuerto y una refinería, no sé a quién le venderán gasolina después, por una querencia personal. Máxime si son proyectos inviables, si los diera Juárez. Sonora necesita un mejor trato y para ello Movimiento Ciudadano pone a disposición a sus diputados federales en el caso de que los de mayoría no se vuelvan a animar o no se animen a ser políticamente incorrectos. Miren, para exigir ese trato justo con la Federación podemos usar las mismas palabras que argumentó nuestro actual presidente cuando gobernó el Distrito Federal, actual Ciudad de México. De hecho, son las mismas palabras con las que un bloque de gobernadores ahora intenta defenderse de lo que acusaba el acusado. Y miren, es que no queremos que se repita la desafortunada y triste escena de que un gobernante sonorense se vea en la penosa necesidad de mendigar. Tírenos con una obrita que le sobre. Tírenos con una obrita que le sobre. Y sí que recibamos lo que por la Ley de Coordinación Fiscal nos corresponde. Saben, tengo la autoridad moral para ofrecerlo porque vengo de votar en contra al actual gobierno 3 presupuestos antirrepublicanos y antimunicipalistas. Quien dude de ese antimunicipalismo, pues que le pregunte a los alcaldes de las diferentes expresiones políticas que fueron recibidos con gas lacrimógeno en Palacio Nacional. Es apátrida generar pobreza para aumentar tu base electoral. Y hablando de pobreza, antier el Coneval anunció que se incrementó la pobreza de 51.9 millones a 55.7 millones de pobres. No es culpa de la pandemia, porque durante la pandemia nuestros socios comerciales, por poner un ejemplo, es un ejemplo, durante la pandemia nuestros socios comerciales entendieron que la verdadera soberanía, esa que se dice y se desgarran en las mañanitas, la verdadera soberanía está en la producción de alimentos suficientes y de calidad, un pueblo sin hambre. Estados Unidos y Canadá invirtieron ingentes cantidades de dinero a sus productores
En tanto aquí se les estigmatizó. Que si los ricos y los pobres, que si el norte y que el sur, sus troconas y sus botas piteadas. Claro que eso genera resaca. Según el INEGI, tenemos 7.34% de inflación, la más alta en 21 años. Ya sé que estamos hablando, hoy nos ocupa el presupuesto de Sonora, pero no olvidemos que Sonora es altamente productivo. Pesca, acuacultura, porcicultura, agricultura, horticultura, ganadería, etcétera, generan más de 50,000 empleos directos, más la producción de autoconsumo, artesanal, mención aparte de la agroindustria. Regreso seguro a clases. Sin duda, uno de los sectores más afectados en este periodo de pandemia en México y en nuestro estado es el sector educativo. Durante aproximadamente 18 meses, los planteles educativos permanecieron cerrados. Ya se ha dicho mucho eso aquí. Fue un gran reto para docentes y estudiantes adaptarse a las condiciones de la nueva normalidad, que demandaban que los procesos de enseñanza-aprendizaje se trasladaran al terreno de la virtualidad. En agosto de este año, autoridades federales y estatales en materia de educación anunciaron el regreso a clases presenciales de manera voluntaria. Esta decisión develó el abandono en Sonora hacia el sector educativo. Escuelas vandalizadas sin la infraestructura mínima requerida para garantizar las condiciones adecuadas para proteger la salud de los estudiantes. El dictamen de la Cuenta Pública 2020 evidenció que el gobierno del estado gastó una cantidad de recursos muy significativa, 214 millones de pesos, en rubros como instalación, reparación y mantenimiento, pues esto haría suponer que ya estaban en las condiciones mínimas necesarias, listas pues para el regreso presencial. Sin embargo, en agosto de este año, funcionarios de la actual administración señalaron que el 80% de las escuelas de Sonora no estaba en condiciones de iniciar. El 30 de agosto y que se requerirán 300 millones de pesos más, es decir, los 214 no alcanzaron, ahora hay que meterle otros 300 para la rehabilitación de las escuelas y garantizar un regreso presencial con aulas dignas. De 3.757 planteles educativos, solamente 650 estaban en condiciones dignas para recibir alumnos. A pocos días de concluir este 2021, las escuelas no están en condiciones para atender al 100% el regreso presencial de los estudiantes de los diferentes niveles educativos. ¿Cómo garantizar que esto se realice si la instancia encargada del mantenimiento de la infraestructura educativa en el Estado, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, presenta una reducción presupuestal para el 2022 de un 22%? Pues hay que tener congruencia con el decir y con el hacer. En el discurso de los funcionarios hablan de que las escuelas estarán listas, pero la realidad que vemos es otra. Es necesario poner atención a esto para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan ese regreso a clases que los padres sonorenses quieren y merecen ver en sus hijos. Con salud podemos todo, sin salud podemos nada. De acuerdo a recientes datos que dio a conocer el Coneval, en México, del 2018 al 2020, no solo se incrementó el número de pobres en el país, también aumentó de 20 a 36 millones el número de mexicanos que no cuentan con servicios de salud. Por su parte, el INEGI nos indica que Sonora es el tercer estado con más defunciones por cada 10,000 habitantes. Tercer lugar. En materia de salud tenemos el triste segundo lugar en muertes por tumores malignos y el cuarto por muertes de COVID. Los que me antecedieron han puesto también el punto en ese renglón. Al ingresar el nuevo gobierno de Sonora, el equipo de transición dio a conocer que de enero a agosto del 2021, el sistema de salud estatal registró un 90% de desabasto de medicamentos. Ustedes reportaron eso, la mayoría. Debe ser real. La crisis de la falta de fármacos y tratamientos médicos en Sonora se visualiza a este nivel de 1,507 solicitudes de medicamentos y material de curación, solo se abastecieron 60.
es decir, el 4% en el trimestre de mayo a julio del 2021. El apoyo social que se entrega es sin duda bueno. De hecho, Movimiento Ciudadano, yo lo voté para elevarlo a rango constitucional. Lo que no se nos dijo, compañeros, es que a cambio de eso se iban a desatender otros renglones sensibles. A cambio de dar 3,200 pesos bimestrales, de que la gente reciba bien escogiditos 3,200 pesos bimestrales, pues dejaron vacíos los anaqueles de medicamentos en todas las dependencias públicas de salud. Ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Este medicamento, miren, y le buscamos, no nos fuimos a la primer farmacia. Este es el tratamiento para un mes. Y por aquí traigo la nota. No nos fuimos a la primer farmacia, hicimos lo que hace cualquier familia sonorense, buscar opciones. El tratamiento para un mes vale 9,124 pesos, bien rascado. El precio que traen las cajitas, pues lo manda más del doble. Lo manda más del doble. Y es lo que se debe costear cada mes. Si los doctores saben, o va completo o no funciona. Bueno, por supuesto que esta dosis, saliendo de aquí, la vamos a poner en las manos correctas. No somos una entidad fuerte para cuidar de la vida y la salud de las y los sonorenses. El paquete económico que hoy aprobaremos debería reflejar en números un incremento de plazas en personal de salud para los centros de salud en los municipios que no cuentan con ello. Eso sí es apostarle a la salud de las y los sonorenses. El diputado Fermín lo explicó mejor que nadie. Además, contamos con un hospital general del cual ya perdimos la cuenta de cuánto se le ha invertido y cuánto falta meterle para que empiece a operar. ¿Qué decir del Listezón? Un hoyo negro que consume cada vez más el presupuesto de los sonorenses y que nadie ha logrado detener. La operación hospitalaria, el abasto de medicamentos y las pensiones están cada vez más en riesgo y con menos calidad en su atención. Esto tiene que parar y tiene que dejar de ser tema recurrente de campaña cada 6 años. Todos saben de lo que estoy hablando. Inversión en obra pública como la puerta a la generación de empleos. En el rubro de la obra pública nos parece sumamente alarmante la reducción del 63%, pues la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha hecho saber que la inversión en obra pública, sin importar el lugar de México en el cual se desarrolle, tiene como resultado un efecto multiplicador, es un gran dispersor a nivel local, regional o nacional. Cuando se construye infraestructura se genera un beneficio para los negocios de la zona y la población. La economía se beneficia de los comercios y otras industrias y la infraestructura propicia las condiciones necesarias para ello. De esa forma se aceleran los procesos de producción, distribución y comercialización. La inversión en obra pública es detonante de una gran generación de empleos y con este recorte que deja en menos de 400 millones de pesos para este rubro, se estima que se estarán perdiendo alrededor de 66,000 empleos directos e indirectos en Sonora para el ejercicio del 2022. Miren, la infraestructura ofrecida, por ejemplo, en campaña, era la carretera Chihuahua-Guaymas, la carretera Sonoita-San Luis y el puerto de Guaymas. No están incluidos en este presupuesto. Si pretendemos depender del presupuesto federal, pues la experiencia nos dice que tenemos que esperar sentados, como la 4 carriles Navojoa-Nogales. Dinero en los bolsillos de las y los ciudadanos. Con la llegada de la pandemia inició la crisis de la economía, pero no por la pandemia misma, como ya lo mencioné, sino por el nulo apoyo del gobierno federal
en programas de estímulo fiscal para todos aquellos empleadores que mantenían las fuentes de trabajo y qué es lo que permite realmente estimular las actividades económicas. Todos conocemos casos de los verdaderos héroes que aguantaron un mes, 2 meses, 3 meses, no le veíamos fin a esto, se empezaron a comer el capital de trabajo, se empezaron a comer el equipo, el mobiliario y finalmente cerraron. Nunca llegó la caballería. Creíamos que iba a llegar porque veíamos ejemplos de otros países. Y no decir, es que Alemania, Estados Unidos, vimos países de Centro y Sudamérica que enfrentaron mejor esto. A pesar de las decisiones federales, el gobierno del Estado tiene la oportunidad de generar programas propios para respaldar a las micro y medianas empresas. No pedimos que se les regale el dinero, pero sí que el gobierno los empuje para que se detone la generación de más y mejores empleos y con ello nuestra economía. En el sector agrícola y pesquero, el panorama no es menos difícil. El gobierno federal ha sido poco sensible con los productores que se enfrentan al alza de precios en los insumos, provocando menos producción o bien productos más caros. La canasta básica es cada vez menos accesible. La economía trabaja mucho con logística. Entre ellas se encuentra contar con un buen transporte público, del cual no vemos un programa para su modernización. No se encuentran proyectos para sistemas articulados de transporte, como el prometido Metrobús para Hermosillo y San Luis Río Colorado. No vemos un solo peso etiquetado para esos fines. Y la verdad, creemos que si la intención es continuar con esa idea, se tendría que haber empezado desde ya para que les alcance el tiempo en este sexenio. Finalmente, la mejor propuesta económica será aquella que permita que las y los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo, pero hoy no alcanza para miles de familias sonorenses a cubrir, les decía, por lo menos lo básico, la canasta básica. Seguridad y no a la impunidad, si queremos paz. Sonora atraviesa por una crisis de violencia y de seguridad sin precedentes. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 6 ciudades de nuestro estado se encuentran en el ranking de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva. Lamentablemente los homicidios se han convertido en cosa de todos los días y cada vez se vuelve más normal para toda la ciudadanía. La capacidad de asombro se ha ido perdiendo. Duele ver cómo la gente hasta fotos y selfies hace. Los umbrales de la impresión se aturdieron. Lamentablemente en eso. Y cada vez se vuelve más normal para toda la ciudadanía, pues ocupamos el 7º lugar a nivel nacional en homicidios dolosos y el 2º en feminicidios. También un tema que he escuchado mucho yo en este micrófono. En Sonora, el que la hace no la paga, pues somos el 4º estado con la cifra negra más alta en todo el país. Solamente 7 de cada 100 delitos son denunciados. Para que dimensionen, en Sonora se cometieron alrededor de 710,000 delitos, de los cuales solo se denunciaron 53,000, y de esos solamente se obtuvo sentencia en 360 casos. Frente a esta falta de justicia, de acuerdo a datos del Comité Ciudadano por la Seguridad Sonora, en el estado solo se destinan 180 pesos per cápita al rubro de seguridad pública y nos coloca en el 3er estado que menos recursos le invierte a este rubro, mientras que en Yucatán, por ejemplo, se invierten más de 2,200 pesos per cápita. Además, solo tenemos 0.3 elementos de policía por cada 1,000 habitantes, lo que nos posiciona como la 4ª entidad con menos fuerza pública per cápita. Como se puede observar en gran medida, esto se debe al tema presupuestal, pues en Sonora no tenemos suficientes policías. Pero ¿y qué decir sobre los que tienen el control de confianza? Solo el 30%. Reconocemos que en el proyecto de presupuesto de egresos que nos envía el Ejecutivo se contemple un incremento de más de 300 millones de pesos y la creación de más de 900 plazas de seguridad pública. Claro que lo reconocemos. También es alarmante que el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ISPE, quien tiene la misión de preparar, formar y capacitar a los profesionales de seguridad pública, haya tenido una reducción del 19%. Agua.
Como presidente de la Comisión del Agua, sabemos de las dificultades presupuestales por las que atraviesan los municipios. Entendemos que el Estado no debe ser quien soporte financieramente los problemas de los organismos operadores. Sin embargo, como ya lo dije anteriormente, en otras ocasiones, no queremos dejar de decir que el agua es clara y transparente. Es un tema que no debemos teñir con colores, es inolora. Los sonorenses debemos disfrutarla de esa manera, sin el tufo de la rentabilidad política, suficiente y de calidad. Con esto, lo que queremos decir es que tenemos que construir los consensos suficientes para que se logre construir las mejores políticas en torno al manejo del recurso hídrico. Tenemos que exigir a nuestros organismos operadores del agua que sean mejores y más justos recaudadores, es decir, que todos paguen. Y que esos recursos sirvan para el mejoramiento de nuestra infraestructura de distribución de agua, que al fin y al cabo es donde más se pierde este valioso recurso. Hagamos las cosas bien, el agua es vida y de ahí nace todo. Finalmente, mi compañera Rosalena Trujillo y yo aprobamos este presupuesto porque es técnicamente viable, ya se ha dicho, disciplinado, no se quiere acercar ni de cerca a la deuda, y porque está congruente también a los tiempos que estamos viviendo. Además, Movimiento Ciudadano, no somos nosotros los que le apuestan al desasosiego popular como una estrategia electoral para el próximo proceso. No necesitamos la zancadilla ni el fracaso del gobierno en turno. Cuando se tiene la altura, como la tenemos, no ocupamos achaparrar al de enfrente. Ese es el posicionamiento, diputado presidente, de la fracción de Movimiento Ciudadano.